Hola, chismosos. Bienvenidos a Chisme Viral, el canal donde te traemos las últimas bombas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema candente que te hará querer estar al tanto. Hoy hablaremos de la impactante reacción de Ángela Aguilar tras la traición de Cristian Nodal con Cazzu. Sí, escuchaste bien. La situación ha explotado y los rumores están más calientes que nunca. Ángela Aguilar estaba en su habitación, sentada frente a su tocador, observando su reflejo en el espejo. Era una de esas noches en las que el aire pesaba, donde las emociones se acumulaban en su pecho como una tormenta inminente. La noticia que había recibido hacía apenas unas horas la había dejado devastada. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía su cepillo, peinando su cabello oscuro con movimientos automáticos. A lo lejos podía escuchar el susurro lejano de la música que provenía del salón de su casa, donde su familia solía reunirse. Sin embargo, esa noche el ambiente familiar se sentía roto, fragmentado por una verdad inesperada que ella no estaba dispuesta a aceptar. Cristian Nodal, su pareja, estaba en la casa, pero la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Desde que comenzaron su relación, Ángela había pensado que había encontrado algo especial, algo único en medio del caótico mundo del espectáculo en el que ambos vivían. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión. La razón: rumores de coqueteo con otra cantante, nada menos que Cazzu. Las primeras señales de alarma habían surgido hacía semanas, mensajes de texto más fríos, salidas no planificadas, excusas que ya no parecían tan convincentes. Ángela había intentado ignorarlo, convencerse de que todo estaba bien, pero los rumores habían llegado a sus oídos. Finalmente hoy la confirmación le había dado una bofetada que no estaba preparada para recibir. Cristian había estado coqueteando con Cazzu en una fiesta, según lo que le contaron sus amigos cercanos. Al principio se rehusó a creerlo pensando que eran simples chismes. Pero todo cambió cuando las fotos empezaron a circular. No había manera de negar lo que sus propios ojos veían, las miradas, las sonrisas, los gestos cariñosos que compartían. Ángela sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La puerta de la habitación se abrió lentamente y Cristian entró con una expresión que intentaba ocultar su incomodidad. Él sabía que algo estaba mal, lo había notado en la forma en que Ángela lo había evitado durante todo el día, en cómo su tono de voz era frío, distante, casi cortante. Pero hasta ese momento, no se había atrevido a preguntarle directamente. Ángela, dijo suavemente acercándose con cautela, ¿podemos hablar? Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso continuó peinándose, como si el simple acto de arreglar su cabello pudiera brindarle algo de control sobre una situación que claramente se le estaba escapando de las manos. El silencio se hizo pesado y Cristian suspiró, acercándose un poco más. ¿Qué te pasa?, insistió. Has estado rara todo el día. Ángela soltó el cepillo de golpe y el sonido de este golpeando el mármol del tocador resonó en la habitación. Finalmente se giró para enfrentarlo, su mirada ardía de una furia contenida que Cristian no esperaba ver. Él dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué me pasa?, repitió ella casi en un susurro antes de subir el tono. ¿Realmente tienes el descaro de preguntarme eso? Cristian parpadeó desconcertado. No esperaba esa reacción, sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de hasta qué punto. No sé de qué estás hablando, respondió, intentando sonar calmado. Si hay algo que te molesta, solo dime. Podemos resolverlo. Esa última frase fue la chispa que encendió la tormenta. Ángela se levantó de su silla, dando un paso hacia él, su furia ahora desatada por completo. ¿En serio, Cristian?, gritó. ¿De verdad crees que no sé lo que has estado haciendo? Las fotos están por todas partes, todos lo saben. Todos han visto cómo coqueteabas con Cazzu, como si yo no existiera, como si nuestra relación no significara nada para ti. El rostro de Cristian perdió el color. Las fotos lo sabía. Intentó formular una respuesta, pero las palabras no salían de su boca, la culpa y la vergüenza lo paralizaban. Pero al mismo tiempo una parte de él no quería admitir que había hecho algo mal. No fue lo que parece, dijo finalmente, aunque incluso para él esas palabras sonaban vacías. Fue solo una tontería, un malentendido. Ángela soltó una carcajada amarga, incrédula ante la respuesta que acababa de escuchar. ¿Un malentendido?, exclamó.
¿De verdad esperas que me trague esa excusa barata? No soy estúpida, Christian. Puedo ver lo que está pasando. Has estado distante, frío, y ahora esto. Christian trató de acercarse a ella, pero Ángela dio un paso hacia atrás, levantando la mano para detenerlo. No te acerques, dijo con voz firme. No quiero verte más en esta casa, no después de lo que hiciste. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago para Christian. Nunca la había visto tan herida, tan decidida a apartarlo de su vida. Intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Te quiero fuera de aquí ahora. Ángela, por favor, intentó de nuevo. Hablemos de esto. Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, replicó ella, su voz temblando por la emoción. Lo que has hecho no tiene solución. Ya no confío en ti y sin confianza no hay relación. Christian se quedó en silencio, sabiendo que no tenía más argumentos. Sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias eran irreversibles. Lentamente dio un paso hacia la puerta, sus hombros hundidos por el peso de la culpa. Justo antes de salir, se detuvo y miró a Ángela una última vez. Lo siento, murmuró, pero ella no respondió. La puerta se cerró detrás de él y Ángela se quedó sola en la habitación. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Se dejó caer en la cama, abrazándose a sí misma mientras el dolor la abrumaba. Había pensado que su relación con Christian era especial, que él nunca la traicionaría de esa manera, pero se había equivocado. Después de enterarse de los coqueteos de Nodal con la famosa cantante Kazu, Ángela no se quedó callada. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación. Al otro lado de la casa, Pepe Aguilar, el padre de Ángela, se encontraba sentado en su estudio. Había escuchado los gritos, el dolor en la voz de su hija, y sabía lo que estaba sucediendo, no necesitaba más detalles. Pepe había visto los mismos rumores y las fotos, y aunque no quería interferir en la vida amorosa de Ángela, tampoco podía evitar sentir una profunda tristeza por ella. Siempre había sido protector con sus hijos, especialmente con Ángela, quien, a pesar de su juventud, ya había logrado un lugar importante en la música mexicana. Verla sufrir de esa manera era un duro golpe para él, sabía cuánto había confiado en Christian, y observar cómo esa confianza se había desmoronado lo hacía sentir impotente. Durante días, Pepe había intentado hablar con Ángela sobre lo que estaba ocurriendo. Sabía que ella lo estaba pasando mal, pero también comprendía que su hija era fuerte. Sin embargo, en ese momento su corazón de padre deseaba haber podido evitarle ese sufrimiento. Pepe suspiró, levantándose lentamente de su escritorio y caminando hacia la sala de estar, donde la casa parecía más silenciosa que nunca. Pensó en Christian, en cómo había llegado a su familia y cómo había logrado ganarse su confianza, pero ahora todo eso se sentía como una traición, no solo para Ángela, sino para todos ellos. No obstante, Pepe también entendía que la vida estaba llena de lecciones difíciles y que al final, su hija saldría fortalecida de esto, aunque el camino fuera doloroso. Al llegar a la sala, vio a Ángela sentada en el sofá, su rostro todavía húmedo por las lágrimas. Pepe se acercó sentándose junto a ella en silencio. No necesitaban palabras en ese momento, simplemente se quedaron ahí, padre e hija, compartiendo el dolor de una traición que ninguno de los dos había previsto. Lo siento mucho, hija, dijo finalmente Pepe, rompiendo el silencio. Ángela asintió, pero no pudo responder. Sabía que su padre estaba triste por ella, y eso solo hacía que el peso en su pecho se sintiera aún más aplastante. Se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro, buscando consuelo en su presencia. Pepe la rodeó con su brazo, abrazándola con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. Pasaron los minutos y el llanto de Ángela fue disminuyendo poco a poco, el agotamiento emocional la fue venciendo hasta que, sin darse cuenta, se quedó dormida en el hombro de su padre. Pepe la observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que las heridas de su corazón tardarían en sanar, pero también sabía que su hija era fuerte y que eventualmente encontraría la manera de seguir adelante. En su corazón, Pepe solo deseaba que Ángela pudiera hallar paz y que el dolor que sentía en ese momento algún día se convirtiera en una lección que la hiciera aún más fuerte. Sabía que como padre solo podía estar a su lado, apoyándola en cada paso de su recuperación mientras ella se reconstruía tras la tormenta.
La noche continuó y la casa de los Aguilar permaneció en silencio, mientras Ángela y Pepe, en medio de su tristeza compartida, encontraban consuelo el uno en el otro, sabiendo que aunque el camino era duro, no estaban solos en él. Ángela seguía dormida en el hombro de su padre, su respiración pausada apenas perceptible en la quietud de la sala. A pesar de que su cuerpo se encontraba inmóvil, su mente no descansaba del todo. En sus sueños, las imágenes de Cristian y Kazu aparecían de forma borrosa, distorsionadas por las emociones que aún la mantenían atrapada en una espiral de dolor. Las suaves luces de la habitación jugaban con las sombras en las paredes, creando una atmósfera casi irreal, como si el mundo fuera un reflejo de la confusión interna que la consumía. Pepe la miraba con ternura y tristeza, sin saber bien cómo manejar el peso de aquella situación. Ver a su hija tan vulnerable lo desgarraba por dentro. Nunca había visto a Ángela así, siempre la había conocido como una joven fuerte, determinada y llena de pasión por todo lo que hacía. Ella no solo llevaba el legado de la familia Aguilar en la música, sino que también poseía un espíritu inquebrantable que desde pequeña había impresionado a todos a su alrededor. Pero ahora ese mismo espíritu parecía roto, y Pepe se preguntaba si había algo que él pudiera hacer para ayudar a su hija a sanar. Sus pensamientos vagaban en recuerdos de Ángela creciendo, de cómo había enfrentado los retos de la vida pública desde una edad temprana. Hubo momentos en que ella lloraba de frustración por no poder llevar una vida normal, lejos de los reflectores, pero siempre se levantaba con más fuerza. Nunca se había quejado del todo, para ella, la música y la familia eran lo más importante. Por eso, Pepe sabía que la traición de Cristian la había golpeado en lo más profundo. Sin embargo, esa traición también lo había afectado a él. Pepe no era solo el padre de Ángela, también había llegado a ver a Cristian como parte de su familia. En los meses anteriores habían compartido momentos cercanos, a veces conversaban sobre música, sobre la industria, sobre los desafíos de la vida artística. Habían compartido risas, cenas en familia, y Cristian siempre se había mostrado respetuoso y cercano, o al menos eso pensaba Pepe. ¿Cómo había podido equivocarse tanto en su juicio? ¿Cómo no vio lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos? Pepe suspiró profundamente intentando calmar las emociones que lo invadían. No quería que Ángela despertara y lo viera preocupado, pero tampoco podía evitar que su mente regresara una y otra vez al mismo punto. La traición lo que más le dolía no era solo el daño causado a su hija, sino la confianza que él mismo había depositado en Cristian. Se sentía defraudado, decepcionado de alguien a quien había considerado casi como un hijo más. No solo había perdido la fe en Cristian como pareja de Ángela, sino también como persona. Era difícil imaginar cómo podrían recuperar la normalidad después de lo sucedido. La mente de Pepe también divagó hacia los inevitables escándalos que la prensa comenzaría a alimentar. La noticia sobre lo ocurrido entre Cristian y Kazu no se quedaría en el ámbito privado por mucho tiempo. En ese momento Pepe agradeció que su casa fuera un refugio alejado de los ojos de los medios, pero sabía que eventualmente los rumores y las historias comenzarían a filtrarse, y eso haría que todo fuera aún más complicado para Ángela. No solo tendría que lidiar con el dolor de la traición, sino también con la presión mediática, con las preguntas constantes y la curiosidad morbosa de aquellos que siempre buscan un escándalo para explotar. Mientras acariciaba suavemente el cabello de su hija, Pepe pensó en cómo podría protegerla de todo eso. Aunque Ángela había crecido bajo los reflectores, no era inmune al daño que la exposición pública podía causar. Ya había pasado por momentos difíciles en el pasado, enfrentando críticas injustas y comentarios malintencionados que la prensa y las redes sociales solían lanzar. Pero esto era diferente, esto tocaba algo mucho más íntimo y personal. Ángela se movió ligeramente en su sueño y una pequeña mueca de dolor cruzó su rostro. Pepe se inclinó hacia ella, preocupado de que estuviera teniendo una pesadilla, pero sus movimientos se calmaron poco después. Sin embargo, ese pequeño gesto fue suficiente para que Pepe sintiera un nudo en la garganta. Sabía que aunque ella aún no estaba completamente despierta, el dolor seguía presente, acechando en sus pensamientos incluso en el subconsciente. Mientras el tiempo pasaba lentamente en la oscuridad de la sala, Pepe también recordó la primera vez que supo de Cristian y Ángela juntos. Como cualquier padre había tenido reservas al principio, sabía que ambos eran figuras públicas, cada uno con su propio camino y su propio éxito en la música, y temía que la presión externa afectara su relación. Sin embargo, con el tiempo comenzó a ver lo felices que parecían juntos, y eso le brindó tranquilidad.
Pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había señales que había pasado por alto, momentos en los que Christian parecía distante o ausente, situaciones en las que Ángela parecía más preocupada de lo habitual. Quizás había sido ingenuo al pensar que todo estaba bien, quizás había querido creer que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Pero ahora esas ilusiones se habían desmoronado, y lo único que quedaba era enfrentar la dura realidad. Pepe también reflexionaba sobre Kazu. No conocía a la cantante personalmente, pero sabía de su carrera y su impacto en el mundo de la música urbana. Sin embargo, en ese instante no podía evitar sentir una mezcla de confusión y resentimiento hacia ella, aunque en el fondo sabía que culparla solo complicaría las cosas. La verdadera responsabilidad recaía en Christian, en su falta de honestidad, en su incapacidad para ser fiel a la relación que había construido con Ángela. No era cuestión de una tercera persona, era cuestión de los compromisos rotos y las promesas incumplidas. Las emociones seguían acumulándose dentro de Pepe, pero él sabía que debía mantenerse fuerte, no solo por Ángela, sino por toda la familia. En ese momento sentía la enorme responsabilidad de ser el pilar que todos necesitaban, de ser quien mantuviera la calma en medio del caos. Pero también sabía que él mismo necesitaría tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Los pensamientos de Pepe finalmente se vieron interrumpidos por un pequeño suspiro de Ángela. Ella comenzó a despertar, su cuerpo se movió levemente y sus ojos se abrieron lentamente. Durante un instante pareció desorientada, como si no recordara dónde estaba. Luego la realidad cayó sobre ella con todo su peso, y el dolor en su rostro se hizo evidente. Papá, murmuró su voz ronca por el llanto anterior. Lo siento, Pepe la abrazó más fuerte, sacudiendo la cabeza. No tienes nada de qué disculparte, hija. Estoy aquí contigo, pase lo que pase. Ángela se acurrucó más cerca de su padre, buscando el consuelo que solo él podía ofrecerle. Aunque su corazón seguía hecho trizas, en ese momento, al menos sabía que no estaba sola. Y aunque las lágrimas seguían rodando silenciosamente por sus mejillas, sintió una pequeña chispa de esperanza en el calor del abrazo de Pepe, una chispa que tal vez con el tiempo, podría crecer y devolverle la fuerza que creía haber perdido. La noche aún era larga y las heridas seguían abiertas, pero en ese momento, en esa pequeña burbuja de amor y protección, Ángela se permitió respirar, aunque solo fuera por un breve instante. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería Ángela darle otra oportunidad a Christian, o es hora de que se aleje definitivamente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte a Chisme Viral y darle like si quieres más actualizaciones sobre esta historia y otras noticias impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos.